Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre el movimiento parabólico. El movimiento parabólico, tal y como su nombre lo indica, consiste en que un objeto describe una trayectoria en forma de parábola. La característica principal de este movimiento es que se da en dos dimensiones, es decir, tiene componentes en el eje horizontal o eje de las X y a la vez tiene componentes en el eje vertical o eje de las Y. Una variante de este es el movimiento semiparabólico, tal y como este ejemplo. El día de hoy nos vamos a centrar en el siguiente caso del movimiento parabólico. En este caso, observaremos cómo este movimiento está presente en algo tan cotidiano como lanzar una pelota. Observemos una vez más este video, esta vez analizando cada una de las variables que intervienen en él. La trayectoria de la pelota forma una parábola en la cual podemos observar los siguientes datos. Alcanza una altura máxima de 1.2 metros y un alcance máximo de 2.3 metros, a la vez que forma un ángulo con el suelo de 52 grados. Aquí podemos observar cada uno de los datos divididos en el movimiento horizontal y en caída libre. Ahora vamos a proceder a calcular las magnitudes de la velocidad inicial y velocidad final, así como también el tiempo en que demoró a llegar a la altura máxima. Una vez analizado el problema, vamos a la solución. Empezaremos calculando la velocidad en el eje horizontal. Para ello vamos a usar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Debido a que conocemos ambos valores, vamos a reemplazar y luego vamos a proceder a realizar las operaciones. Entonces tenemos que la componente en el eje X de la velocidad es igual a 1.15 metros por segundo. Ahora vamos a calcular las componentes en el eje Y. Para ello vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Vamos a utilizar la función de la tangente. Como sabemos, la tangente de un ángulo es igual a su cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es igual al componente en el eje Y y el cateto adyacente es igual a su componente en el eje X. Por lo que, despejando la fórmula, nos quedaría que el componente en el eje X por la tangente del ángulo es igual a la velocidad en el eje Y. Reemplazamos los datos, realizamos las operaciones y tenemos que la velocidad en el componente Y es igual a 1.47 metros por segundo. Finalmente, vamos a calcular la magnitud de la velocidad inicial. Como sabemos, la magnitud de un vector es igual a la suma de los cuadrados de sus componentes. Por lo tanto, reemplazamos los valores, aplicamos las operaciones y nos quedaría que la magnitud del vector velocidad es igual a 1.87 metros por segundo. Tal y como hemos aprendido, el vector de la velocidad inicial es igual al vector de la velocidad final. Y ahora, ¿qué pasa con el tiempo de subida? Pues también, como hemos estudiado anteriormente, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Es decir, que el tiempo de vuelo total se compone de dos partes iguales, del tiempo de subida y del tiempo de bajada. Es por ello que para encontrar fácilmente el tiempo de subida podemos dividir el tiempo de vuelo sobre 2, ya que en este caso el movimiento se da desde una altura y termina a la misma altura. Una vez realizadas las operaciones, tenemos los siguientes resultados. El vector de la velocidad inicial es igual a 1.87 metros por segundo. Por su parte, el vector de la velocidad final, al ser igual que el de la velocidad inicial, nos quedaría también que es igual a 1.87 metros por segundo. Y el tiempo de subida, debido a que el tiempo de vuelo es igual a 2 segundos, pues este nos quedaría 1 segundo. Hemos estudiado un caso en el que hemos observado que el movimiento parabólico se da de forma muy común en nuestra vida diaria. Es por ello que resulta muy interesante estudiarlo para así comprender mejor el mundo que nos rodea.